Amén, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar la palabra. Como vemos, lo que ya se está adelantando solamente por la palabra, por el entendimiento, por tener la presencia de Dios, podemos ver nuestra condición. La palabra dice que es como un espejo y refleja lo que somos. Y solamente tenemos que mirarnos un poquito a través de la palabra para ver qué vemos en nosotros. Si es un espejo, no es para mirar a otra persona, sino reflejarnos en nuestra alma, a ver qué vemos. ¿Qué vemos? Una vida feliz, una vida victoriosa, una vida de sufrimiento, una vida de destrucción, una vida de miseria. ¿Qué vemos en ese espejo? Entonces, como dice que es un espejo la palabra, tenemos que ver nuestra condición. Si hemos triunfado en la vida, si hemos salido adelante, si hemos cambiado, si logramos esa transformación que lo declara la palabra, que en Cristo vamos a tener la victoria, o por el contrario, si solamente vemos fracaso a través de ese espejo. Entonces vemos que acá que justamente la palabra nos va a enseñar en Apocalipsis 3:14 para poder entender nuestra condición, hermanos, que sin la presencia del Señor no vamos a poder ver nuestra condición nunca. Porque como es un espejo, si tenemos el espejo de la palabra, por más que yo te diga a vos, tenés esto, tenés lo otro, el sufrimiento, la opresión, la destrucción familiar, una vida llena de vicios, una vida llena de fracasos, si uno no lo reconoce y no lo ve a través de la palabra, entonces no puede contemplar el fracaso que uno tiene, ¿no? Entonces por eso la palabra siempre nos dice, es un espejo, pero para mirar nuestro pecado, no es para reflejarse lo demás, porque nosotros cuando agarramos el espejo y nos contemplamos nuestra alma, ahí lo que vamos a ver es que hay defectos en nuestra vida. Está lleno de fracasos, que necesitamos pulirnos, que necesitamos la mano de Dios, que necesitamos el maquillaje de Dios, que nos hermosee y que nos saque todos los defectos que hay en nuestra vida. Por eso mismo la palabra es una ayuda, la palabra nos da el conocimiento, la palabra es de valor para poder descubrir cómo actúa Satanás, pero también cómo actúa el poder de Dios para poder hacernos libres. Dice así la palabra en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 3:14 al 19. Apocalipsis 3:14 al 19, y el que más exactamente quiero tocar es el versículo 17. Pero vamos a dar un poquito de esto de lectura para poder enfocarnos en la palabra. Dice así 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero. En el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vemos esta lectura, esta porción, como le dice, unge tus ojos con colirio para que vea. Y ese mismo colirio representa la misma presencia del Señor. Sabemos que el colirio es una medicina para los ojos. Y en la antigüedad, en la Odisea, había una escuela de medicina. En esa escuela de medicina traían ese polvo que traían de Frigia, que se fabricaba allí para poder curar los ojos. Era un polvo medicinal que se untaba en los ojos para poder hacer o curar la vista. ¿Ven? Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Pero acá es figura de la presencia del Señor. Y en esto entendemos, hermano, para que veas bien. Lo importante es tener la presencia del Señor para que veamos bien. Pero quiero arrancar del 14, cuando dice,
yo conozco, dice en el 15, tus obras, que no eres frío ni caliente. Pero dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Por qué cuenta esto? Porque la Odisea era una ciudad que estaba ubicada en el valle. Ustedes saben lo que es un valle primeramente, voy a explicar eso. Un valle es un lugar ubicado entre montañas, un lugar abajo, vamos a decir, ubicado entre montañas. Entonces este lugar dice que entre los picos de la montaña, que eran muy escarpadas, muy altas, casi todo el tiempo, en el año, digamos, en el tiempo de frío, en la temporada de frío, dice que había nieve en los picos. Entonces ellos hicieron un acueducto para poder traer esa agua helada de los picos. El agua la necesitaban, pero pasaba lo siguiente. En todo ese trayecto en que venía bajando el agua llegaba tibia y no servía o era desagradable para tomar. ¿Cuántos han tomado agua tibia? ¿No es desagradable cuando la vas a tragar? No refresca. Entonces es desagradable. Y dice también, cuenta la historia, que esta ciudad ubicada en ese valle, de la otra punta, tenía aguas termales. Aguas termales. También hicieron un acueducto. Necesitaban el agua caliente, ¿para qué? Para el tiempo de frío, para poder bañarse. Entonces necesitaban esa agua caliente. Pero hicieron el acueducto y también pasó lo mismo. Por la trayectoria, por la longitud del acueducto, por lo lejos, cuando llegaba tibia, ya no caliente. Entonces cuenta, como cuenta acá, que justamente no le podían dar el uso que querían, no era productivo para ellos. Entonces así también lo cuenta por el ángel de la Odisea, acá en este caso el pastor, pero también generalizando por la iglesia, cómo habla la condición de la iglesia. Dice, no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré o te desecharé de mi boca. Porque cuando uno toma agua tibia es desagradable, entonces no la puede tragar. ¿Por qué? Porque es desagradable. Así también, hermano, un creyente que es tibio en este sentido, que no es frío ni caliente o que tiene pecados, ¿qué pasa? Es desagradable al Señor. Entonces no puede entrar en relación o en comunión con el Señor. Entonces dice, te vomitaré de mi boca. Y en el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, ¿qué quiere decir? Infeliz. Una persona que no tiene felicidad. Una persona amargada, fracasada en todo sentido. Y le dice así, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y vemos acá, dice, tú dices. Pero ahí es cuando tenemos que empezar a preguntarnos, ¿Dios dice? Porque dice, tú dices. Nosotros decimos, nosotros pensamos en nuestra condición que estamos bien delante del Señor. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así está nuestra condición delante del Señor, porque esta iglesia, lo que se cuenta, esa ciudad, si no era la más rica, era la segunda más rica en ese tiempo, hacia el año 100 después de Cristo. Y fíjense que solamente tenían la vista en lo material. Entonces esa era la condición. Ellos se creían ricos porque no le faltaban, porque era una ciudad opulenta, pero también la iglesia en ese sentido era una iglesia que estaba opulenta en lo material. Y hoy, si nos fijamos, la iglesia, hoy lo que se mide, hermano, es por lo material. Muchas veces se pierde la referencia de la espiritualidad, de decir, ¿cómo estoy delante de la condición del Señor? Entonces, ¿qué pasa? Se mide por cuántos miembros tiene, la cantidad de miembros, la calidad de miembros, cuánta plata se maneja. Entonces, muchas veces se pierde el horizonte de la cruz de Cristo, en el sentido de que nosotros tenemos que medirnos por la espiritualidad, lo que sentimos, la presencia. Si hay un cambio de vida, si hay una transformación, si hay felicidad, si hay gozo. Y vemos acá, lo repito, tú dices, pero no lo dice el Señor. Tú dices,
Entonces el Señor mide y paga conforme a nuestros pensamientos, dice la palabra. Tú dices, y esa es la palabra que me quedó. Nosotros decimos, nosotros pensamos que estamos bien delante del Señor porque nos medimos por lo que tenemos, por lo material, por lo que has conseguido, pero no fijas tu espíritu, si realmente está en comunión, si realmente has conseguido el nivel espiritual que te está pidiendo el Señor, que te está requiriendo, la presencia, el sentir en su presencia cada día, el alcanzar ese objetivo espiritual, de tener discernimiento de tu pecado, de avanzar en el ministerio, en el conocimiento. Tú dices, pero no el Señor. Ahí está la cuestión, y esto es lo que me hacía mucho ruido en la cabeza y me preguntaba, Señor, es verdad, esa es mi condición, Señor. Necesito ser instruido, necesito ser enseñado por el Señor, necesito que me dirija el Señor, que me enseñe el Señor, porque dice acá la palabra, por tanto, te aconsejo, dice en el 18, que compres oro refinado con fuego para que seas rico. Oro refinado con fuego de mí, dice. De mí, dice acá la palabra, para que seas rico. Y ese oro refinado con fuego habla de la misma presencia del Señor, el mismo poder del Señor, la misma transformación del Señor, la misma paz, el mismo gozo. Y dice la palabra del Señor que Él tiene poder para destruir el pecado. Y si en la cruz tuvo el poder, en la cruz dijo consumado es, ese poder de Dios, hermano, va a destruir todo lo que es nuestra miseria, nuestro fracaso, nuestro sufrimiento, nuestro vacío, nuestra tristeza, nuestra soledad, hermano. Y por ende también las ambiciones materiales que tenemos, pero no las ambiciones en el sentido espiritual. Tenemos que conseguir la ambición espiritual, los anhelos espirituales, porque se han conseguido, muchas personas consiguen lo material y lo han conseguido, pero realmente hay una transformación interna. Tú dices, ¿por qué? Porque no te falta, porque tenés, y pensás que eso es bendición de Dios, cuando la palabra dice es añadidura. Cuando la palabra te dice la verdadera riqueza proviene de Jehová. Pero ¿qué pasa? Vos ponés el objetivo en lo material y pensás que lo conseguiste porque es bendición de Dios, porque es humillación de Dios, pero no estás viendo tu fracaso espiritual, tu vacío espiritual, tu falta de transformación, tu falta de crecimiento, tu falta de conocimiento, y a esto es lo que apunta el Señor. Tú dices, pero ¿lo dice Dios? ¿Lo dice Dios? Entonces ahí es cuando tenemos que meditar. ¿Cuál es nuestra condición delante del Señor? Si hay un avance espiritual, si hay conocimiento, si hay quebrantamiento. Y dice así la palabra, por tanto te aconsejo que compre oro refinado en fuego, para que seas rico, dice. Y vestiduras blancas para vestirte, que habla de la salvación, habla de transformación, justificación a nuestro pecado, porque vestidura blanca significa sin manchas. ¿Y cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Con vestidura manchada? ¿Con qué nos presentamos delante del Señor? Y dice acá, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Dice, para tapar la desnudez, para tapar los pecados. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Y ahí se ve el amor de Dios en esa vestidura, hermano, que te ofrece, que te transforma, que te tapa esos pecados, que destruye el pecado. Y como dice acá la palabra, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza o la vergüenza de tu desnudez. Y dice, unge con colirio para que veas. Tus ojos, unge, para que veas, para que veas. Si no tenés presencia de Dios no puedes ver, hermano. Y acá es cuando empecé a meditar un poquito, ¿no? La otra vez se habló mucho de tener el talento de la visión, pero sin palabra no servía. Y esa visión era muy útil, pero con la palabra. Pero en este caso me puse a profundizar más. ¿Por qué? Porque uno puede tener el conocimiento de la palabra, pero el conocimiento envanece, dice la palabra del Señor. Y si no tengo la presencia del Señor, ¿cómo me va a guiar, hermano, a que vea mi pecado? Porque la palabra yo la puedo aplicar para otros, pero no me la aplico cuando la dice otra vez, y vuelvo a reiterar. La palabra es un espejo, y es el espejo para no el espejo para reflejar a otro, para que yo vea mi condición. Por eso habla de espejo.
Entonces, ¿qué veo en el espejo? Veo un hombre transformado, una persona transformada, una mujer transformada, una mujer o un hombre, una persona con victorias espirituales. ¿Qué hemos conseguido en todo este tiempo? ¿Se ha transformado? ¿O la misma imagen al comienzo de mi venida a la presencia del Señor la tengo hoy? ¿Cuántos años han pasado? Vemos que en lo natural, hermano, hay personas que se vienen renovando, ¿no? Chicas, vamos a hablar. Mujeres, vamos a hablar. Que cambian de corte de pelo, cada tanto cambian de look a través del tiempo, a través de los años. Pero hay mujeres que mantienen el mismo corte por años. Y vos la puedes reconocer en el Facebook, porque el mismo corte que tenía a los 15 años, hoy con 40, con 50, mantiene el mismo corte. Entonces, en ese ejemplo tenemos que entender, hermano, cuando nos miramos al espejo, a la palabra, tenemos el mismo look, la misma apariencia de cuando hemos comenzado. ¿Cuál es nuestra transformación? ¿Cuál es nuestro avance? Como dice, unge tus ojos con la presencia del Señor, para que veas. Porque cuando yo tengo la presencia del Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo los ojos del Señor, tengo la visión del Señor. Y vemos acá la palabra, vamos directamente al Salmos 73:17. Salmos 73:17 dice esto: hasta que entrando al santuario comprendí el fin de ello. Comprendí el fin de ello. ¿Por qué? Porque David miraba que muchas personas, dice, el maligno, los malos, lograban con creces los antojos de su corazón. Entonces se desalentó. Pies resbalaron, dice, casi abandona la presencia del Señor. Pero cuando entró al santuario, o sea, en la presencia de Dios, comprendí, esta es la palabra, comprendí. Y basta la presencia del Señor, basta la presencia del Señor para comprender, hermano, que nuestra alma muchas veces está mirando las cosas que mira el mundo. Estamos mirando lo material, estamos mirando otras cosas, pero no vemos nuestra vida en particular. Y necesitamos entrar en la presencia para ver con los ojos de Dios, para ver bien, hermano, para ver según la palabra, para que podamos ver hacia adentro nuestra condición, hermano, nuestra alma. Hemos avanzado, hemos cambiado, somos felices. Y dice la palabra también en Ezequiel, vamos a Ezequiel 10:12, voy a sacar algunos versículos porque quiero ir a esto de la visión, de tener los ojos de Dios, de tener el entendimiento de Dios, para que podamos comprender nuestro estado. Dice así la palabra, Ezequiel 10:2. Y todo el cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, las ruedas estaban llenas de ojos alrededor y en sus 4 ruedas. O sea, está hablando de la visión de los querubines. Dice así la palabra: sus espaldas, sus manos, todo, la sala estaba llena de ojos. Llena de ojos. Entonces, esto es lo que está hablando, hermano. Esos ojos habla de visión, hermano. De la visión. Una persona que tiene visión espiritual, pero para esto debe ser gobernado por Dios. Y querubines le da el nombre ahí a los mensajeros de Dios, los que profetizaban, los que hablaban en nombre de Dios, los profetas, que estaban llenos de visión. Entonces, las alas, cuando está hablando ahí, habla que estaban en la presencia del Señor, habla de volar en las alturas, de estar en comunión con el Señor. Y dice, estaba lleno de ojos. ¿Por qué? Porque tiene la visión de Dios. Entonces, cuando yo estoy en comunión con el Señor, cuando vos estás en comunión con el Señor, cuando te arrepentís, cuando hay esa unión, hermano, vas a tener la misma visión espiritual para poder ver tu condición primeramente. A esto es lo que voy. No es para acusar a otra persona, no es para ver el pecado ajeno, sino para ver tu condición. Por eso le dice a la iglesia de la Odisea: unge tus ojos con colirio para que veas bien. Para que veas bien, según lo que ven los ojos del Señor, según el discernimiento del Señor. Esto me lleva también al 14.
dice Ezequiel 10:14, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Vemos acá la palabra, los hombres vivientes, como dice, los seres vivientes, tenían 4 rostros. La primera era querubín. ¿Por qué querubín? Habla de algo, de un ser celestial, vamos a decir. Que está hablando de los mismos profetas, pero vamos a decir, como le dicen ángeles, figuras, querubines, serafines, así, está hablando de un ser celestial. ¿Por qué? Porque está en la presencia del Señor. Y así cada uno cuando se humilla, también está en la presencia del Señor. Adquiere esa figura celestial. Y dice así la palabra. La segunda cara era de hombre. ¿Por qué de hombre? Porque está en estado pecador, en esta naturaleza vieja pecaminosa, que tiene sus defectos y que los tiene que reconocer. Esa es la condición de hombre que tenemos, hombre pecador. Esa es nuestro estado. En un momento en lo celestial, pero en otro momento también tenemos la naturaleza de pecado. Y tenemos todo el tiempo eso celestial porque somos hijos de Dios, pero también tenemos lo carnal, nuestra condición por nacimiento, nuestro origen de tristeza, de opresiones, de fracaso. Y dice así la palabra también, la tercera cara de león. ¿Por qué? Porque no retrocede. El león es valiente, el león avanza, el león batalla, el león no es cobarde. Entonces esa es la condición, hermano, que tiene que tener el Hijo de Dios, de avanzar ese espíritu de cobardía, como dice la palabra. No te he dado espíritu de cobardía, le dice, no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo. Eso le dice. Entonces, avanza, ¿no? Batalla, ¿no? Dice, tú pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo. Entonces habla de valentía, ese coraje, esa fuerza, ese avance que nos da el Señor. Y la cuarta cara, dice, cara de águila. Cara de águila. Y esto es lo que quería llegar, el águila. El águila, primeramente, la característica es que tiene una visión tremenda. Las águilas, como dice en Isaías 40:31, que como las águilas levantarán sus alas, ¿no? Y habla de volar en las alturas. Y cuando uno está en la altura, ¿qué pasa? Tiene visión, tiene una amplia visión, un panorama en lo general para poder ver bien. Entonces así también, hermano, cuando adquirimos esa característica, cuando nos humillamos, cuando estamos en la presencia del Señor, vamos a estar en la altura como las águilas y vamos a tener la visión, la amplitud para poder ver todo, no solamente lo que está delante de nuestro, porque esa es nuestra naturaleza, ver lo que está delante nuestro. Cuando hay luchas, cuando hay conflictos, cuando hay fracasos, cuando hay miserias, cuando hay enfermedades, lo primero que miramos es eso que está delante de nuestro. Pero el Señor dice águila, en el sentido de volar, en el sentido de estar en la presencia del Señor, en el sentido de humillarme, para que vea todo el panorama, que no solamente voy a ver la lucha, sino la victoria. Y esta águila dice que cuando vuela a una altura de 200 metros, puede ver a un animalito o un roedor de 15 centímetros, lo puede ver perfectamente. Y de ahí se lanza para la cacería, para obtener su alimento. Entonces, está hablando ahí de una visión muy aguda, hermano. Visión muy aguda. Y esto me lleva a Apocalipsis 4:8. Esa es la visión de Dios, hermano, para poder ver bien. Estar en la altura, estar en la presencia, estar en la comunión con el Señor. Y eso nos pide, hermano, a cada momento, para que veamos bien. Porque si no vamos a aplicar palabra para otros. Siempre vamos a leer como una historia, como un dato más, pero no sentimos nada, opresionado, cargado, destruido, falto de transformación, siempre fracasado, siempre amargado. No tenemos nada para dar en nuestra condición espiritual. Después, como siempre se dice, no queremos comparar con otra iglesia. No, lo usa por misericordia. Y el ministro de Dios zapatea, ojalá me use por misericordia así como a otros. Sintiendo ese fuego, haciendo milagros, transformando, dando liberación, teniendo esa visión, ese espíritu de sanidad. Nosotros ni siquiera a eso muchas veces llegamos. Imagínate en la condición que estamos teniendo la palabra,
teniendo la palabra profética más segura, como dice la palabra del Señor. No podemos avanzar en el conocimiento, no podemos tener liberación ni de mi vida, ni de tu vida, ni de nadie, si no estamos en la presencia del Señor. Dice así la palabra, 4:8 de Apocalipsis. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno alas, y alrededor, dice, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día ni de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor. Vemos los 4 seres vivientes, o sea, figura, hermano, de los profetas. Vemos acá la palabra, cada uno tenía 6 alas. ¿Por qué 6 alas? Y acá es cuando tenemos que discernir por la palabra. En numerología, el 6 significa hombre sin Dios. Es el hombre incompleto. El 7 significa la totalidad, la perfección, el hombre completo con Dios. El hombre incompleto sería el número 6, pero tenía 6 alas, podía volar a las alturas, y vemos, podía estar en la presencia del Señor. Y nosotros también estamos en la condición de hombre, en la condición pecaminosa, reconocemos nuestro pecado, pero a través del reconocimiento de nuestro pecado vamos a la presencia del Señor. Nos humillamos y llegamos a la presencia del Señor. Pedimos perdón y llegamos a la presencia del Señor. Sin santidad nadie verá a Dios, dice. Y cuando hablamos de altura, hablamos de estar en comunión con el Señor. Y en la santidad vamos a ver, y como dice acá, alrededor de ellos, dice, estaba lleno de ojos. Lleno de ojos. Vemos acá la palabra, visión de Dios. El discernimiento de Dios. Por eso estaba lleno de ojos, porque cuando somos tomados por la presencia del Señor, entramos en comunión con el Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón para que podamos ver, porque si nos sentimos mal, algo mal está pasando en nuestra vida. Y ahí es cuando le tenemos que pedir al Señor: Señor, te pido perdón, tengo este pecado, el otro, pero algo está pasando porque estoy alterado, algo está pasando porque no hay descanso, algo está pasando porque sigo turbado, opresionado, sigo fuera de tu presencia. Falta el descanso. ¿Y por qué me está pasando? Bueno, necesito la comunión para que me enseñe el Señor. Necesito la visión de Dios. Necesito el discernimiento de Dios. Y por eso el pedir perdón más y más y más y más, para poder descubrirlo. Porque vamos escarbando, vamos sondeando, vamos a lo profundo de nuestro pensamiento hasta que encontramos el pecado, el por qué no avancé, el por qué fracasó en mi matrimonio, el por qué no tengo autoridad sobre mis hijos, el por qué sigo con miseria, el por qué doy malos pasos, el por qué. Muchas veces no nos damos cuenta por dónde nos ataca Satanás. Simplemente en una enseñanza, ahí se van a dar cuenta cómo ataca a Satanás, el espíritu de engaño. Muchas veces trabaja, muchas veces quiere lograr cosas, y las tiene, ¿no? Pero ese sueldo no es suficiente para darte ciertos gustos. Por ejemplo, ¿no? Yo me podía meditar una persona que conocía, me había enterado un poquito que su hija ya no iba a la escuela privada. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba. O sea, un año iba y un año no. Un año iba y un año no. ¿Por qué? Porque no tenía, la condición de la entrada de la plata no era buena. No era buena. Entonces, de ese punto de vista, pasaba necesidad y no podía cubrir sus necesidades, en el sentido, había preocupación por la comida, había preocupación por otras cosas, pero su hija iba a la escuela privada. Ahí está la falta de entendimiento, hermano. Cuando no hay, no hay. Y cuando no hay, nos tenemos que arreglar. Si no hay escuela privada, sería escuela pública. Y muchas veces no nos damos cuenta. Podemos pasar hambre, todo, decimos no me alcanza, pero en esos pequeños arrebatos de falta de comprensión, justamente es que nos hacen sentir mal el enemigo. Entonces, simplemente una cosita, usted lo van a llevar al área que le suele suceder, que le suele pasar, para ver cómo nos engaña Satanás. Cómo lo que nos bendice por un lado el Señor nos arrebata por el otro, Satanás. Y tenemos que entender también que esto es progresivo,
que la bendición para algunos se tarda o para algunos le trata en esa área y tienen que pedir perdón, 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 perdón hasta que llegue. Otros simplemente su área no es esa. Su área es otra cosa, tal vez con la enfermedad, tal vez con otras cosas que, bueno, cada uno tiene su trato. Sabe uno su punto flaco, su debilidad, pero para comprender, hermano, tenemos que entrar en la presencia del Señor. Tenemos que tener la visión de Dios, tenemos que tener el entendimiento de la palabra, tenemos que tener eso que nos da el Señor, la visión, la comprensión para darnos cuenta, para que nos compunja de pecado, para que nos quebrante y diga, Señor, es mi culpa, Señor, es mi pecado, Señor, es mi lucha, Señor, dame visión, ¿dónde estoy errando? ¿Dónde estoy fracasando? El por qué no me salen las cosas, el por qué siempre derrota, derrota, derrota. Hay otros que no fracasan con los hijos, pero fracasan con el matrimonio. Con el matrimonio. Y el matrimonio, no estoy diciendo fracasa en el sentido que no te querés o te llevas mal con tu marido. En el sentido fracaso ya es cuando vos seguís y tu marido no sigue. Cuando vos seguís y tu mujer no sigue. Es un cierto fracaso. Cuando no vienen a la conversión, tu familia que está esperando tantos años, ¿no hay un fracaso ahí? ¿No hay un palo en la rueda? ¿No hay una falta de discernimiento y uno duerme? No, son duros, no quieren venir. Pero vos estás preparado, vos estás transformado para predicarle. No te estará pidiendo cuenta a vos, limpieza a vos, no querrán ver en vos el testimonio, el poder de Dios, la transformación. Entonces vemos ahí, hermano, en estos pequeños ejemplos, que hay mucho fracaso, hermano. Hay mucha derrota. No se avanza por causa que no hay comunión con Dios. Porque si hubiera comunión con Dios, Él nos guiaría. Él nos llevaría. Él nos enseñaría nuestro pecado. ¿Dónde está el tropiezo? ¿Dónde está el camino mal tomado? ¿Dónde está nuestro error? Para poder caminar por el camino que el Señor nos trazó. El camino de santidad, el camino de cruz, el camino de destruir el pecado. Dice la palabra, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Si no veo y estoy viendo el del otro, porque a aquel se le destruyó el matrimonio, a aquella se le fue su marido, bla, bla. Nos pasamos mirando, hermano, acusando, viendo el fracaso, en lugar de tomar la cruz para nosotros y decir, bueno, mi pecado es mi derrota, porque al fin y al cabo yo me beneficio. Pero si vos mirás en una reprensión, ¿y vos qué me podés decir? Y si miramos el fracaso de todo, entonces no vamos a avanzar, todos nos quedamos en el mismo nivel, todos nos quedamos en la falta de liberación, todos nos quedamos en la falta del avance y no avanzamos. Venimos y predicamos y somos hipócritas, en el sentido de que nos engañamos a nosotros mismos, como dice la palabra. Lucas 10:21. Lucas 10:21. Dice así la palabra, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. La escondiste, dice, de los sabios. La escondiste de los entendidos. Y dice, y se la diste a entender a los niños. Ese es el agrado, la voluntad del Señor. Cuando dice de los sabios, cuando dice de los entendidos, está diciendo una persona altiva. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Santiago? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da el regalo a los humildes. Da el entendimiento a los humildes. Altivo. ¿Por qué? Porque creemos que sabemos todo, pero nuestra condición es mala delante del Señor. No hay liberación, no hay avance, hay fracaso, hay ataduras. Entonces, vemos el altivo. ¿Cómo puede tener el conocimiento de Dios? ¿Cómo puede tener la visión de Dios? ¿Cómo puede comprender su pecado? Por más que el Señor le intente enseñar, le señala el pecado, pero no hay humillación, no hay relación con Dios, no hay comunión, entonces va a caer en ese mismo fracaso.
Entonces tenemos que entender, hermano, nuestra condición, porque cuando nos apunta a nuestro pecado, hermano, ese es el principio de que si hay humillación vamos a salir adelante, porque el pecado es lo que impide el avance. Queremos la victoria, queremos la sanidad, queremos esto, queremos lo otro, pero nos vamos apartando de la cruz, nos vamos apartando del sacrificio, y la cruz es para perdonar pecado, no es para felicitar al hermano que no se está arrepintiendo, sino que vos tenés que arrepentir, y eso te acerca a la presencia del Señor. Cuando más cruz hay más muerte de pecado y hay más presencia del Señor, porque te vas acercando a la presencia del Señor. Vemos que Cristo tomó la cruz, murió, pero Él resucitó y lo sentó a la diestra el Señor, a su derecha, indicando, hermano, que cuando más tomo la cruz, más cerca de Dios estoy. Y eso es lo que nos hace enojar, cuando nos señalan el fracaso, cuando nos señalan el pecado. Entonces, si no venimos a corregir pecado, porque me miran todos con cara de amargado, nadie tiene pecado ahora. Pero ¿a qué venimos entonces? Si el Señor nos quiere enseñar nuestro pecado para ser libres, para salir de la opresión, para salir del fracaso, y nos quiere perfeccionar en el gozo, en la paz, en la alegría. Y eso es lo que tengo que reconocer yo, mi vida, cómo está delante del Señor. Solamente ungiendo mis ojos con colirio, como dice, la presencia de Dios es la que me da dar la visión espiritual, hermano. La visión espiritual. Ustedes cuando se levantan de la cama y tienen un poquito de lagaña, un poquito sucios los ojos, ¿no se lavan para poder ver bien? Para poder ver claro, para despertarse. Y así también lo dice el Señor: unge tus ojos con colirio para que veas bien. Porque todo el pecado impide, hermano, que veamos la gloria de Dios, que veamos la presencia del Señor, que sintamos el gozo, que sintamos la paz, que sintamos el bienestar. Y dice aquí en la palabra: se lo diste o se lo revelaste a los niños. Dice la palabra en 1 Corintios 3:18: si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 8 dice así la palabra. 1 Corintios 1:8 dice así la palabra: y si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Y por qué dice niño? Dice niño porque el niño nada sabe. El niño es un ignorante. El niño tiene poco conocimiento. Y así lo tenemos que considerar nosotros delante del Señor, que no sabemos nada como deberíamos saberlo. Pero cuando viene la reprensión, retrucamos, sacamos el versículo. No, pero dice así, 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 acomodamos. Pero no podemos acomodar nada. La palabra dice que el Señor acomoda lo espiritual. Y vamos a 1 Corintios, ahí lo tenemos, 2:13. 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Dice así la palabra: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, con sabiduría de hombre, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual a la gente que es espiritual, a la gente que está en comunión con Dios, a la gente que está en espíritu, a la gente que se arrepiente, porque sin santidad nadie ve a Dios, dice la palabra. Nadie tiene comunión con Dios si no hay santidad. Entonces ahí está el declarar mi pecado, el declarar mi estado, cómo estoy delante del Señor, para que el Señor me considere justo, hermano, para que el Señor me considere arrepentido. Entonces ahí tengo comunión con el Señor. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo vas a tener visión de Dios, hermano, si no tenés comunión con el Señor? Por más que tengas revelación, por más que tengas palabra. Había enseñado en la clase pasada, o la reunión pasada, visión sin palabra es tendiente a la mala interpretación. Y palabra sin quebrantamiento es pura sabiduría, pura teoría. Entonces también va a ser una herramienta que le voy a usar en contra mí y va en contra de mi vida. ¿Saúl con qué murió? ¿Con qué se mató? Con su propia espada. Entonces muchas veces defendemos nuestra vida, nuestro pecado lo queremos tapar y nos estamos matando nosotros mismos con el entendimiento que nos da Dios. ¿Por qué? Agarramos, argumentamos y esa es la espada
que nos va a matar. La espada que te puede dar vida, que puede defender tu vida, es la que también te va a matar si no hay arrepentimiento, hermano. Dice así la palabra del Señor. Pero el hombre espiritual, dice en el 14, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, por el Espíritu. Por el Espíritu. Dice así, el Señor te enseña. Para nosotros es locura, es la humillación, el pedir perdón todo el tiempo, confesar todo el tiempo, soy culpable, todo el tiempo me pide a mí, todo el tiempo y nunca fracasa nadie, solamente a mí, es locura. Es locura. Pero cuando entras en comunión te das cuenta que sí, que está eso, que te hace sentir mal, que te hace perder la presencia, que te extravía, que te aleja de la comunión con Dios, por lo tanto de la comunión con los hermanos, sentís un vacío, sentís una opresión, sentís un dolor de cabeza, sentís que no hay avance, sentías el fracaso, sentís la derrota. Y dice así la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice la mente de Cristo, es el mismo pensamiento, la misma visión, la misma forma de actuar. Filipenses 2:5 que dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que a aferrarse, sino que tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y sufrió muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa es la autoridad del Señor, hermano. Vemos que se humilló, vemos que tomó la cruz, y si Él tomó la cruz, no nos está enseñando los mismos pasos. Si Él fue humilde, no nos está enseñando los mismos pasos. ¿Por qué me tengo que humillar? Él era hijo de Dios, ¿por qué se tenía que humillar? Pero Él quiso hacer la voluntad del Padre. En esto mostró la humildad, humillación, que es todo lo mismo, es hacer la voluntad del que te manda, de tu amo. En este sentido, nuestro amo es Dios, nuestro Padre es Dios, entonces me encorvo, entonces hago la voluntad y no la mía, como dice la palabra. Entonces tomo la cruz, destruyo mi pecado, entonces ahí tengo la comunión con el Señor, porque lo sentó a la diestra, dice. Estuvo en comunión a su lado. Y ahí, de las alturas, vas a poder ver todo, hermano. El fracaso, las maneras propias. Pero tenés que confesar para esto. La falta de comunión con el Señor. La falta de entendimiento. ¿Cuánto me hace falta el entendimiento del Señor? ¿Cuánto me hace falta la profundidad, hermano? ¿Cuánto me hace falta este espejo para poder ver mi vida, no la vida de los demás? El espejo es para ver mi rostro, no el rostro de los demás. Entonces, cuando veo ahí, veo un hombre lleno de tormento, lleno de fracaso, lleno de opresión, lleno de carga, lleno de destrucción de hogar, lleno de miserias, tantas cosas que uno ve, lleno de raíz de amargura, lleno de rencores, hermano. Eso es lo que veo cuando veo a través de la palabra mi vida. Porque ahí me está enseñando mi pecado. Y creo que así también, cuando uno toma el espejo, cada uno va a ver su fracaso. ¿Dónde está fracasando? Y dice así la palabra, Lucas 22, 41. Lucas 22, 41 y 42. Y se apartó de ello a distancia de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Y diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad? Que tome la cruz. Para nosotros también, el humillarnos, el tomar la cruz, el confesar nuestro pecado. Y ese es el sentir que hubo en el Señor. Y este es el sentir que da para nosotros. Que el Señor quiere que tengamos ese sentir todo el tiempo, porque ese sentir nos va a llegar
a tener la visión de Dios. La visión de Dios es tomar la cruz, es ver nuestro fracaso, es pedir perdón, es confesar lo que somos, lo que sentimos, hermano, lo que nos atormenta. Y dice también en Juan 12, 23 y 24. Juan 12, 23 y 24. Dice así: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando dice ha llegado la hora de tomar la cruz. Esa es la hora que nos indica para cada uno. ¿Se manifestó el pecado? Es la hora de tomar la cruz. ¿Sentí opresión? Es la hora de tomar la cruz. ¿Sentí el fracaso? La amargura, los vicios, es hora de tomar la cruz. Es hora de confesarlo para que lo destruya. Entrega la carga al Señor, como dice la palabra. Venid a mí todos los trabajados, todos los que están cargados, los que tienen carga de pecado, y yo os haré descansar. Porque la vida con pecado es un tormento, es un fracaso y es un tormento, hermano. Fracaso en todo sentido. Fracaso en sentir opresión, carga, nervio, amargura, tristeza, vacío, destrucción en mi vida. Entonces para eso está la cruz. Ha llegado la hora, dice. Y la hora es ahora, dice, para que el Padre sea glorificado. Y cuando toma la cruz, ¿qué pasa? Ahí es cuando empieza a libertarme. Y ahí es cuando se glorifica la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando transforma nuestra vida. Cuando empezamos a reflejar la gloria de Cristo en esa transformación. Paso de ser una persona amargada a una persona feliz. Del fracaso a la victoria, al éxito, hermano. De la destrucción de hogar a la armonía, hermano. Y todo esto me lo indica la palabra. Y dice así en el 24. No sé de dónde está haciendo este ruido. Me parece que acá. Bueno, puede pasar. Bueno, vamos, sigamos con esto. Y dice la palabra, yo lo voy a apagar. Total, sale en la grabación. O sea, no lo necesito. Creo que voy a hablar bastante fuerte para poder entender. Y dice así la palabra en el 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, o sea, a ver, necesito morir en el pecado. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. No es la muerte en el sentido derrota. Lo vemos por la palabra. Cuando le decía al que estaba enfermo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, para eso nos entrega a la enfermedad, por eso se manifiesta el pecado. ¿Para qué? Para tomar la cruz, para humillarnos, como dice. Es necesario que caiga el grano al suelo, dice, pero si muere va a llevar mucho fruto. Si muere el pecado, ¿qué va a haber? Va a haber victoria. Parece que nos castiga y todo el tiempo me pide sexo, depravaciones, me pide esto, me pide lo otro, me pide afectos. Todo el tiempo nos está pidiendo. Y nosotros tenemos compasión por el pecado. Pero si no muere, va a quedar solo. No sirve para nada. Y necesito uno tomar la cruz para morir ese grano y para llevar mucho fruto. Porque ahí nos está mostrando la victoria. Ahí está la liberación. ¿Y por qué defendemos el pecado? ¿Por qué lo hacemos a nuestra manera? ¿Por qué no pedimos perdón? ¿Por qué tenemos compasión? Porque no tenemos la visión de Dios, no hay entendimiento. Porque cuando entras en comunión vas a decir, sí, papá, es el pecado. Sí, papá, esto me está arruinando. Sí, papá, esto me está pasando. Entonces entrega el pecado para que el Señor sea glorificado, para llevar mucho fruto en tu vida. Ahí empezás a ver la victoria. Mientras tanto haya mezquindad, no. Porque hay argumentos que defiende uno, defiende el otro, defiende el otro, defiende el otro. Pero no es para defender, sino para matar ese pecado. Y ese grano tiene que caer y tiene que morir para llevar mucho fruto. Así es nuestra condición delante del Señor. Caer al suelo, caer a tierra, que habla de humillación. Me humillo hasta el polvo en ceniza. Necesita ser sepultado. Muerte y resurrección. Muerte para resurrección, dice la palabra.
Entonces, cuando yo me humillo, ahí muere la vieja esencia. Entonces resucita la nueva. Tenemos que entender que la corrección de pecado es para la victoria. Nos amonestan para tener victoria, para ser libertados, para ya no vivir en sufrimiento. Pero lo entendemos tan diferente, hermano. Cuando estamos falta de comunión nos enojamos. Cuando entramos a la presencia del Señor, comprendemos, entendemos, tenemos la visión de Dios, tenemos visión espiritual, tenemos el entendimiento, somos libres, nos da la victoria. Eso está mostrando. Dice así la palabra también en Daniel 2:22. Daniel 2:22 dice así la palabra: Él revela lo profundo y escondido, y conoce lo que está en tiniebla, y con Él mora la luz. Conoce tu pecado, conoce lo que está en tiniebla, y con Él mora la luz. Él es la luz. Y si nosotros somos luz, si nosotros nos humillamos, si nosotros somos luminares, vamos a estar con la luz. Con Él mora la luz, con Él está la luz. Pero para esto tenemos que entrar en comunión, hermano. Por la oración, arrepentimiento para perdón de pecados. Daniel 2, cuando se enseñaba hace tiempo, la oración de Daniel, ¿cuál era? De arrepentimiento, de pedir visión. Y dice que le mostró en visión de noche. La oración de Daniel, con corazón contrito y arrepentido, humillado, confesando que uno nada es, que no tiene el conocimiento, que no tiene la visión, que no tiene el entendimiento suficiente para discernir tu pecado, el pecado. Y menos el pecado del otro, porque le pedían el consejo. Tuve un sueño, dijo Nabucodonosor. Cuéntame el sueño y la interpretación. ¿Quién podía interpretarlo? ¿Quién podía entender? Pero, como con Daniel, dice también en el capítulo 4, oran los dioses santos, entonces le mostró lo oculto y de él nada se puede esconder. Entonces, así, hermano, por más que se intente Satanás esconder de la presencia del Señor, va a ser descubierto el pecado. Cuando entras en la presencia del Señor, te unge los ojos con colirio y podés ver todos los pecados, cómo va entrando Satanás, cómo te va destruyendo tu vida, cómo te va aplacando, te va vaciando, cómo te va opresionando, cómo te va cargando, cómo te va cansando el camino, cómo te hace razonar. Todo eso comete Satanás, lo hace Satanás porque es padre de mentira, padre de engaño. Entonces te va a decir humillate, no, te va a decir defende tu argumento. No te va a decir humillate, no te va a decir toma la cruz, no te va a decir confesás tu pecado, no te va a decir arrepentite. Nunca te lo va a decir Satanás. Si no, Satanás te va a decir bájate de la cruz, no tomes la cruz. Eso es lo que va a decir Satanás, porque es padre de mentira. Y parece que no va a llevar la victoria defendiendo nuestro argumento, nuestra postura, y al final nos lleva a la derrota. Y sentimos el fracaso, porque yo puedo defender mi argumento diciendo no, no es así, no es tan así la visión, no es tan así el pecado, o no está. Yo tengo que saber mi condición, no tapar el pecado. Pero, Señor, dame discernimiento. Si no lo discerno, dame el discernimiento. Y si lo no defender mi argumento, ¿con qué lo quiero tapar, hermano? Como lo hacía el pueblo de Dios. Pero a Jeremías se lo mostró el Señor. Jeremías mira, y a través de las paredes iban mirando. La endecha con Tamuz, todos los sacerdotes, consagrando a los Baales, ahí presentando los sacrificios. Todo lo que se hacía en oculto, hermano. Y va apuntando el pecado, ¿para qué? Para liberación, para que nos arrepentamos. Y esa es la visión de Dios, que todo lo ve. Delante de Él no hay nada oculto. El diablo intentó huir de la presencia, dice que no fueron. Delante de Él, dice, huyeron los cielos y la tierra, pero no se encontraron lugar para ellos, dice. Se intenta esconder para que no te humilles, pero la visión de Dios es infinita, llena de visión, lleno de colirio, hay en la presencia de Dios para que tenga una buena visión. Dice así la palabra, Juan 9:39. Juan 9:39. Dice así la palabra, dijo Jesús, para juicio he venido, y yo a este mundo, dice, para que los que no ven, vean, y para los que ven sean cegados.
Entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendría pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. Si fueras ciego, dice, no tendrías pecado. Pero ese si fuera ciego, significa, si fuera ciego, pedirías perdón. ¿Perdón para qué? Para que te saque la ceguera. Pero como tenían alto concepto, como decían, nosotros entendemos, permanecía el pecado. Y esto nos lleva, ¿no? Porque en esto hay un contexto. Ellos decían, nosotros no somos ciegos, no somos enfermos. Y ahí nos lleva a entender. Esa palabra, no sé si la había nombrado recién. Pero no la nombré. De ese muchacho atormentado. Se revolcaba en el fuego, se tiraba, lo quería matar el espíritu inmundo. Y dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Se consideraba en ese tiempo, ¿estaba endemoniado? ¿Estaba así? ¿Estaba enfermo? Seguramente, porque tienen pecado, se consideraba pecado, una persona pecadora, por eso le acontecía esto. Pero viendo esto y entendiendo este contexto, la misma condición era la iglesia de la Odisea, como la de estos fariseos. Yo soy rico, yo tengo entendimiento, yo tengo visión. Y no estás considerando, hermano, tu enfermedad. No estás considerando tu sufrimiento. No estás considerando tu condición espiritual. Y acá ya no tiene nada que ver lo material. Como la iglesia de la Odisea era opulenta, pero me dice, tú eres desventurado, tú eres ciego, tú eres pobre, y le empieza a indicar. ¿Tenían lo material? Sí. ¿Les servía para algo? No te sirve. Esas son, a ver, las armas, pero digo, entendiendo que cuando argumentamos, yo me humillé, por eso me dio. Pero tu condición espiritual es buena para argumentar eso. Si es buena, si hay entendimiento, si hay profundidad, si hay sondeo en el pecado, si hay entendimiento de palabra, si hay avance espiritual, entonces tenemos que entender, condición de la Odisea, yo soy rico. Pero no te sirve para nada eso. Las armas de nuestras milicias, de nuestras peleas, no son carnales. Al rico le salvó sus riquezas. Necio, vienen esta noche a pedir tu alma. Y lo que tienen, lo que has obtenido, ¿para quién será? Vemos que en este mundo tan engañoso, fijamos por una persona exitosa, una persona que obtiene lo material. Porque nuestra condición es esa. Entonces, compartimos el mismo pensamiento, envidiamos, anhelamos, hablamos de alcanzar dinero, de comprar dólares, de cambiar de auto, de irnos de vacaciones, de mejorar la casa, de esto, lo otro. Toda nuestra conversación es en torno a lo material. Y nos inflamos el pecho y nos queremos codear con esas personas. Ay, ¿cómo te fue? ¿Y te fuiste? Y sí, me fui de vacación, hice esto, lo otro, me compré. Yo también quiero cambiar de auto. Yo también, es así. Hablando ese orgullo que te codeas y te querés codear con esas personas, ¿no? Dice en un proverbio, que lo voy a leer, enseguida ya terminamos. En un Proverbios dice, no en Salmos, en Salmos 123, 4 dice, hastiada está mi alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Escarnio, la burla de los que están en holgura. Con esto quería enseñar que pasó una vez una cosa. Estaba con mi tío en Paraguay y me contaba que hubo un recital de rock en la plaza principal, en el centro de Asunción, y había un pequeño lago de agua y había un puente.
Y de ese puente, cuando estaban todos subidos, lo que hacían el pogo, lo que cantaban, los rockeros, había tanta gente que se partió el puente y cayeron. Y la otra persona que le iba contando eso le decía que se jodan por Boriajú. Boriajú quiere decir que se jodan por pobre. Entonces ahí está la altivez, ¿no?, encubierta, la forma de burlarse, el escarnio, de los que no entienden la condición en la que está el pobre. Y muchas veces uno opina, uno habla desde su holgura. No entiende el dolor, el sufrimiento del que está en necesidad. Entonces vemos acá la palabra. Uno cuando está en holgura, muchas veces no pasa esa experiencia y no puede comprender el mismo dolor. Como yo decía, yo me fui a todos los velorios que hubo. Siempre estuve ahí, en muchos velorios me tocó predicar. Siempre di el pésame a la familia con mucho respeto. Pero la verdad que el dolor, o sea, puedo decir mi pésame. Que el Señor te fortalezca, pero hasta que yo no lo pasé no pude entender ese dolor, y uno por experiencia lo va sabiendo, lo va contemplando, lo va palpando. Entonces me hizo pasar esa experiencia. Hoy comprendo el dolor a partir de que he perdido a mi mamá, y bueno, puedo comprender que a los que han perdido familiares es un dolor inmenso, irrecuperable, que uno no se lo desea a nadie, hermano, no se lo desea a nadie. Hoy puedo comprender eso y digo, pasar por el mismo dolor, el mismo sufrimiento, es lo que te va a llevar a comprender en ese proceso, pero también a darle la salida, en este caso Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y fue su voluntad, ¿para qué? Para salvar a toda la humanidad, para salvar a muchos. Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Todos sean libres, el arrepentimiento para perdón de pecados, para ser libre de ese tormento, de esa vida de fracaso, de esa vida de temores, hermano. Entonces esto es lo que quiere decir el Señor con cada uno de nosotros. Y termino de leer esto. Si fueras ciego, dice, no tendrías pecado. Y lo importante es reconocer, hermano, la ceguera, para que veamos no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Los ojos de Dios, que es la verdadera visión. Porque ahí vamos a entender mucho de nuestros fracasos. El por qué llegamos a un punto de destrucción tal. Nadie imaginó, cuando se casó, tener destrucción familiar, destrucción de matrimonio. Muerte de un marido, muerte de una mujer. Cuando se casó, no imaginó la separación, el divorcio, no imaginamos nada de eso. No imaginamos tener hijos y después tener que enterrarlos nosotros. Nadie imaginó eso, hermano. Pero esto nos quiere librar, hermano. Ese dolor, ese sufrimiento, los que han perdido seres queridos, nos queda solamente el consuelo del Señor. Pero lo que estamos todavía a tiempo, el pedirle perdón al Señor para que no suceda. La destrucción de hogar, las miserias, las muertes de un ser querido, que no lleguen eso. Dice la palabra también en Mateo 22:16. Con esto terminamos. Y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Amante de la verdad. Sabemos que eres amante de la verdad. Así era el Señor. Así debemos ser nosotros. Admitir la verdad, aunque nos duela. No defender de nuestro punto de vista. Porque el amante de la verdad es la que va a ser libre. Y el amante de la verdad, el que está en la presencia del Señor. Porque Dios le va a indicar el pecado y va a ver con la visión de Dios para sacarte las manchas, los pecados, los sufrimientos, los tormentos. Te va a mostrar tu condición para que seas libre y para que tengas una vida victoriosa. Amén. Que el Señor le bendiga.